Comenzamos con el último tema de histología, es el aparato reproductor femenino y glándula mamaria. Al igual que el tema anterior, por ser muy extenso, lo dividí en dos partes. Las estructuras que vamos a explorar el día de hoy con respecto a este tema son los ovarios, trompas de falopio, útero, vagina, genitales externos y glándula mamaria. El aparato reproductor femenino tiene tres funciones principales, que son reproducción, gestación y funciones hormonales, ya que hay ciertas células del aparato reproductor femenino que pueden producir hormonas. De los genitales externos, las estructuras que vamos a explorar son el monte de Venus, los labios mayores, labios menores y el clítoris. Y los órganos sexuales son el ovario o los ovarios, oviductos o trompa de falopio, útero, vagina y bueno, aparte las glándulas mamarias. Con respecto a los ovarios, estos son órganos pares que tienen más o menos forma de almendra, que se encuentran en la cavidad peritoneal a nivel de la pelvis y están envueltos con una capa que se llama mesovario. Desde el punto de vista macroscópico, como podemos observar en este corte histológico, hay dos capas principalmente. La corteza, que es celular, es todo esto que vemos más o menos rosado, ya que allí se encuentran los folículos de diferentes estados de desarrollo y la porción central, que es la médula, que está formada por un tejido conectivo laxo muy vascularizado. Estos cortes que observan el del lado derecho son secciones de la trompa de falopio. De afuera hacia adentro podemos encontrar en los ovarios esta zona más externa que aparece un epitelio simple cúbico, la cual se llama epitelio germinal o mesotelio. Luego, justo debajo está una túnica que se llama albuginio ovárica, que es tejido conectivo denso y regular. Luego, donde encontramos las células en diferentes estadios de desarrollo, es la corteza, y la porción central es la médula ovárica. Ok, se le llamaba anteriormente a esa porción externa epitelio germinal debido a que tenía esas características como un epitelio de revestimiento simple cúbico. Pero después se descubrió que era el peritoneo con características modificadas. Entonces, bueno, el nombre se le mantuvo, pero en realidad no es un epitelio. Y también se le conoce como mesotelio. La cápsula es lo que conoce como túnica albuginea o albuginio ovárica, que es igual que todas las cápsulas, tejido conectivo denso y regular. En este caso es poco vascularizado. Entonces, vamos a este corte histológico que está bastante o un poco borroso. Esta zona donde ustedes ven en la periferia muchos núcleos basófilos en células de forma cúbica, este es el epitelio germinal, y justo debajo está la cápsula. Luego en la corteza encontramos los folículos ováricos, ¿verdad? Como les comenté, en diferentes etapas de desarrollo. Y entre esas células se encuentra el estroma, que también lo podemos conocer como histrioticio, formada por una red de tejido conectivo denso y regular y células similares a los fibroblastos. Ok, entonces si nos referimos a la corteza, podemos observar que de aquí hasta acá podemos encontrar células de diferentes tamaños, ok, que son los folículos ováricos, y podemos encontrar entre los folículos ováricos tejido conectivo denso y regular, ok, y células que se asemejan a los fibroblastos. Aquí en la periferia estaría el epitelio germinal y la cápsula. Ahora, ¿cuáles son los folículos ováricos que vamos a encontrar en la corteza? Dependiendo de su estado de desarrollo, se encuentran cuatro: los folículos primordiales, folículos primarios, folículos secundarios y folículos maduros o de Graf. Este simplemente es un esquema para que ustedes puedan más o menos observar las diferencias entre los folículos. El folículo primordial es como el folículo menos involucionado. Lo encontramos principalmente en la zona superficial de la corteza. Luego encontramos el folículo primario, que puede ser unilaminar o multilaminar, folículo secundario y folículo de Graf. Vamos a hablar un poco de cada uno de estos. Aquí podemos observar de nuevo este corte histológico que les mostré anteriormente. La mayoría son folículos primordiales. Aquí podemos encontrar un folículo primario unilaminar y este es multilaminar. Ok, entonces los folículos primordiales
Es el primer estadio de desarrollo de los folículos o de los ovocitos. Mide más o menos 25 micrómetros de diámetro y está revestido por una capa de células planas. Es decir, el ovocito, que es la célula redonda, está revestido o está envuelto, ¿ok? O lo rodea una capa de células planas unidas entre sí a través de desmosomas. Entonces, esto es un esquema para que ustedes más o menos se imaginen cómo es ese folículo primordial, donde el centro es el ovocito y esto serían las células planas. Que si lo llevamos a un corte histológico coloreado con HE, les puedo mostrar, esto es un ovocito, esta es la célula redondeada y está revestida o rodeada por células planas. Aquí está otro ovocito y están las células planas. Un ovocito y las células planas. Y como pueden darse cuenta, la mayoría de las células primordiales o folículos primordiales están hacia la periferia de la corteza. Esto sería la cápsula, ¿okay? O túnica albugínea, y esto sería el epitelio germinal. Si observamos de nuevo otro corte histológico, de la periferia al centro, esto sería el mesotelio, ¿ok? O epitelio germinal, la bujinia ovárica, y todas estas células que ven pequeñas, redondeadas, rodeadas por células planas, serían los folículos primordiales. Ahora, si comparamos estas células o este folículo con este, son muy diferentes. Ya esa estructura o folículo que le mostré anteriormente serían los folículos primarios. Son células más grandes que miden más o menos de 100 a 150 micrómetros, que separa al ovocito de las células foliculares. Tiene un núcleo muy grande, ¿ok? Y puede estar formada por una sola capa de células foliculares cúbicas o múltiples capas de células foliculares cúbicas o células granulosas también se les conoce. No sé si observamos estos dos esquemas para irnos guiando en cuanto a imágenes. Aquella que tiene el ovocito y una sola capa de células cúbicas son los folículos primarios unilaminares. Pero la que tiene varias capas de células cúbicas, ¿okay? O células granulosas se llaman folículos primarios multilaminares. En este estadio se pueden observar, sobre todo en los multilaminares, dos capas que se llaman teca, que sería la teca interna y la teca externa, comienza a desarrollarse. Y también se empieza a observar en los folículos primarios multilaminares una línea eosinófila, ¿okay? Que aquí, bueno, es una imagen, es un esquema, que rodea el ovocito, la cual se va a llamar zona pelúcida. Esto es un preparado histológico coloreado con HE de un folículo primario unilaminar, o sea, es una célula redonda rodeada por una monocapa de células cúbicas, que serían las células foliculares. Y esta está el ovocito y varias células cúbicas. Y lo que está más a la periferia es la teca. Podemos observarlo aquí mucho mejor. Comparamos estas dos células, ¿ok? O estos dos folículos, donde este tiene una capa de células cúbicas. Aquí pareciera que se plegó un poco el tejido, pero esto es un folículo primario unilaminar. Y aquí están formadas por varias capas de células cúbicas. Esto es un folículo primario multilaminar. Pueden observar en este ovocito que hay una zona que rodea la célula que es eosinófila, ¿ok? Bastante delimitada. Esta es la zona pelúcida, ¿ok? Y esta zona que está más externa sería la teca. Volvemos a observar aquí. Este es un folículo primario multilaminar. De adentro hacia afuera, este es el ovocito, este es su núcleo, ¿ok? Esta zona que está eosinófila es la zona pelúcida, ¿ok? Estas son las células granulosas y aquí la más externo sería la teca, ¿ok? Que se dividiría en teca externa y teca interna y teca externa. Ok, esa zona pelúcida de la que les estoy hablando está formada por glucoproteínas secretadas por el mismo ovocito. Y la teca externa y la teca interna pues son importantes. La teca interna, que es esta que está más acá, más cercana a las células foliculares, está formada por tejido conectivo, es vascularizado y tiene receptores de LH. Y la teca externa, que es más hacia afuera, tiene fibras musculares lisas y colágeno. Ahora, a medida que se va desarrollando cada vez más este folículo, comienza a notarse espacio entre las células granulosas, a las cuales se le va a llamar antro.
También se observa que este tipo de células que vamos a llamar folículos secundarios, también los pueden conocer como antrales, tienen un tamaño más grande, mide aproximadamente 200 micrómetros de diámetro y está formada por varias capas de células granulosas, que son todas estas que están en este esquema, pero en que entre ellas hay líquido, ¿ok? Que se llama líquido folicular. Y esos espacios se le va a llamar antro. También podemos observar que tanto la teca interna como la teca externa están más desarrolladas. Otra característica que se puede observar es que hay un grupo de células granulosas que comienza a ubicarse alrededor del ovocito, ¿ok? Forman una especie de corona, la cual se llama corona radiada. Esto es un corte histológico colorado con HE de un folículo secundario. Siempre que ustedes observen el ovocito y ven un espacio de líquido, eso es un folículo secundario. Claro, es un espacio pequeño, no está muy desarrollado. Entonces, nombrando de dentro hacia afuera. Este sería el ovocito. Aquí la zona pelúcida no se ve muy clara. Estas serían las células granulosas, teca interna y teca externa. Ok. También en los folículos secundarios, según la disposición de las células granulosas, hay una zona que se llama cúmulo oófero, que son proyecciones de las células granulosas. Y está la corona radiada, que son células foliculares que rodean el ovocito, pero que no se desplazan. Pues si observamos aquí, es un poco borroso, pero es más o menos para que ustedes entiendan las estructuras que les estoy hablando. El ovocito, la zona pelúcida, aquí se observa como algo redondeado, sería la corona radiada. Esto serían las zonas, los antros, ¿ok? Líquido folicular, las células granulosas, teca interna y teca externa. Este líquido folicular que se encuentra en el antro es un exudado del plasma, ¿ok? ¿Qué hace? Bueno, separa esas células de la granulosa y las reacomoda para formar ese espacio. ¿Qué contiene también este líquido folicular? Glucosaminoglicanos, protoglucanos, proteínas de unión de esteroides como la progesterona, el estradiol-inhibina y la fosfatina. Volvemos a observar la imagen para que lo recuerdes. Es muy importante que se conozca la diferencia entre todos los tipos de folículos. Tenemos, este es el ovocito con su núcleo redondeado, aquí sería la zona pelúcida, ¿ok? Este es el antro, estas son las células granulosas. Observamos que una se comienza a disponer alrededor del ovocito o del ovocito. Estos son como un inicio de la corona radiada. ¿Okay? Aquí sería la teca interna y más hacia afuera es la teca externa. Ahora, el folículo maduro, o sea, ya cuando está a punto de la expulsión del ovocito hacia la trompa de falopio, se llama folículo maduro o de Graf. Estos son folículos grandes que miden más de 10 milímetros de diámetro. Aquí podemos observar que el antro, que estaba inicialmente formándose en el folículo secundario, está bien desarrollado. ¿Okay? Podemos observar claramente la corona radiada y el cúmulo oóforo, que es este que está aquí. Es como una proyección que mantiene la comunicación, pero no es una comunicación como tal, como la distribución entre la corona radiada y las células granulosas que están dispuestas en la periferia. ¿Ok? Que forma una especie de membrana que se va a llamar membrana granulosa. Este tipo de folículos pueden ser tan grandes que los puedes observar de manera macroscópica, ya que pueden protruir hacia la superficie del ovario. Y por supuesto, están rodeando las estructuras anteriores, la teca interna y la teca externa. Observamos este corte histológico, podemos ver cómo una célula tan pequeña o un folículo tan pequeño se hace tan grande, ¿ok? Entonces este sería el antro folicular bien desarrollado, el ovocito con su zona pelúcida, la corona radiada, esto sería más o menos aquí el cúmulo óforo, ¿ok? Esta estructura que se ve un poco como basófila aquí sería la membrana granulosa, teca interna y teca externa. Les explico de nuevo, este sería el ovocito con su zona pelúcida, corona radiada, aquí sería el cúmulo óforo, el antro, ¿ok? La membrana granulosa, teca externa, teca interna y teca externa. Esta imagen, bueno, es un resumen.
de lo que le hablé de los ovarios. Entonces, aquí si ustedes observan con detalle, pueden ver todas las diferencias de los folículos ováricos. Yo les recomiendo, como siempre, hagan un cuadrito diferencial para que se les haga más fácil entender este tema. Ahora, luego que ocurre la expulsión del ovario hacia la trompa de falopio, se forma un cuerpo lúteo o amarillo, ¿ok? Ese remanente del folículo, ¿ok? El ovocito se desprende solo rodeado de su zona pelúcida y todas las células granulosas y de la teca quedan en el ovario. Entonces se pliegan, ¿ok? Y se le da el nombre también como remanente del folículo de Graf. Es muy vascularizado y las células granulosas les cambia el nombre, se llaman células luteínicas, tanto de la granulosa como de la teca. Esta es una imagen donde ustedes pueden observar esta estructura redondeada donde no está el ovocito, se llama cuerpo lúteo o amarillo. Ahora, las células luteínicas de la granulosa son las que quedaron, ¿ok? Representan el 80% de este cuerpo amarillo, son centrales, grandes y pálidas, con microvellosidades largas y producen progesterona. De manera de conocimiento, esto supone que deben saberlo mejor cuando vean en biología. La progesterona es la hormona encargada, ¿ok? De mantener las primeras semanas del embarazo después de la fecundación, ¿ok? Las células luteínicas de la teca son células más intensas, ¿ok? Más basófilas, producen también progesterona, estrógenos, pero en su mayor cantidad andrógenos. Entonces, esto es un corte histológico de una porción de ese cuerpo amarillo, donde podemos observar las células claras, son las células luteínicas de la granulosa, y estas serían las células luteínicas de la teca. ¿Ok? Aquí podemos observar el cuerpo amarillo, este es un cuerpo amarillo, aquí hay otro cuerpo amarillo. Ahora, cuando no sucede la fecundación, ¿ok? Se deja de producir progesterona o disminuye los niveles de progesterona, ¿ok? Y ese cuerpo amarillo se involuciona y sucede la autólisis o apoptosis de esas células que estaban allí. Y se llama cuerpo blanco o albicans. Está formada por un tejido conectivo fibroso de colágeno tipo 1 y bueno, hay células que intervienen en la degeneración de ese cuerpo blanco y la fagocitan. Por supuesto, no la fagocitan completamente y se puede observar en el ovario varios cuerpos blancos o albicans. Ahora, en la médula, como les comenté, es un tejido conectivo laxo, ¿ok? Lo característico es que tiene vasos sanguíneos abundantes, linfáticos y fibras nerviosas, y podemos encontrar unas células que se llaman células iliares que tienen características epitelioides o de distribución epitelioides cercanos a los vasos, que son similares a las células de Leydig que encontramos recordemos dónde están las células de Leydig, ¿ok? Y secretan andrógenos. Esto es un esquema para que ustedes observen qué pasa o cómo es el desarrollo de las folículas a través del ciclo ovárico. Van desde una folículo primordial, primario, secundario, folículo de Graf, se expulsa, okay, el ovocito con su corona radiada y que son escasas células granulosas, se forma el cuerpo amarillo o luteal y cuando no ocurre la fecundación se forma el cuerpo albicans. Ahora, en cuanto a las trompas uterinas o de falopio, son pares, son estructuras tubulares. Ojo, porque ha pasado, no se llaman trompas de Eustaquio, son trompas de falopio. Lo recalco porque ha pasado. Ellas miden en el adulto aproximadamente 12 centímetros de largo. Y ya simplemente tienen función de transporte. No tienen comunicación directa o no están unidas a los ovarios. Se describe que entre el ovario y la trompa de falopio hay un pequeño espacio, ¿ok? Y el ovocito sale del ovario y va hacia la trompa de falopio. El ovocito se aloja en la ampolla, ¿ok? Que es una zona de la trompa de falopio, ¿ok? Y la otra función de la trompa uterina es el transporte del espermatozoide. El espermatozoide se transporta a través de la vagina, va hacia el útero y se traslada por la trompa de falopio para encontrarse
o del ovocito maduro para que ocurra la fecundación. Las trompas de falopio tienen 4 estructuras que serían principalmente el istmo, la porción intramural, la ampolla y el infundíbulo. Donde el infundíbulo tiene como unas proyecciones que se llaman fimbrias que van a atrapar el ovocito. Esto es un corte histológico de una trompa uterina, ¿ok? Donde podemos encontrar la porción hacia la luz, que se ve muy plegada, sería la mucosa. Tenemos una capa muscular y el mesotelio, que es la capa más externa. La mucosa está muy plegada y se observa más desarrollada en la región de la ampolla y el infundíbulo. El epitelio que reviste la mucosa es el epitelio simple cilíndrico, donde está formada por células intercalares o en clavija o no ciliadas, que son células secretoras que dan nutrición y protección, y hay otro grupo de células que son células con cilios, que le dan movilidad a quien, al ovocito y al espermatozoide o al óvulo fecundado. Y tiene muy poca cantidad de lámina propia. Si observamos este corte histológico de la trompa uterina con propia electrónica de transmisión, podemos observar unas células cilíndricas con cilios y otras que tienen forma, que no son ciliadas, que son estas que están acá. Esto es otro corte histológico, pero con H de las trompas uterinas, donde observamos unas células con cilios y otras sin cilios. Este es otro corte histológico de la mucosa, donde podemos observar cómo está muy plegado la mucosa de la trompa uterina, donde hay zonas donde hay cilios y otras que no. Las capas de la trompa uterina muscular son dos, circular interna y longitudinal externa. Y la más externa es serosa, no es adventicia. Entonces, cuando hablamos de serosa, recordemos que es un epitelio simple plano, igualmente tiene vasos sanguíneos y fibras nerviosas. Recordemos, mucosa, epitelio, lámina propia, muscular, circular interna, longitudinal externa y la serosa, también se conoce como mesotelio. Aquí podemos observar, de aquí hasta acá, mucosa, muscular y adventicia, y serosa. De nuevo observamos mucosa, muscular y serosa. Mucosa, muscular y serosa. Ahora, dependiendo del trayecto de la trompa uterina donde se observe, pueden haber ciertas características que podemos identificar en dónde estamos. Por ejemplo, en la ampolla de la trompa uterina, los pliegues son bien desarrollados y ramificados, ¿ok? Y allí predominan las células ciliadas. ¿Qué quiere decir eso? Que allí hay más movimiento de las estructuras que están en esa zona. ¿Ok? Recuerden que hasta ahí llega el espermatozoide para fecundar el ovocito y desde que sale el ovocito maduro desde el ovario y pasa por la trompa falopio es trasladada hasta la ampolla. Cuando ocurre la fecundación, pasa desde la ampolla por el resto de la trompa falopio hacia el útero. El istmo es donde tiene pliegues más bajos y menos ramificados, pero en el epitelio predomina las células secretoras, es decir, las no ciliadas, pero la capa muscular es mucho más desarrollada. Si comparamos este corte histológico con respecto a este, ambos son la trompa uterina, pero esta tiene más desarrollada la mucosa, ¿ok? Y este tiene más desarrollada la capa muscular. En el infundíbulo, diríamos que es como una parte intermedia, donde no está ni muy desarrollada la capa muscular, ni tampoco está muy desarrollada la mucosa. Y volvemos a comparar con el istmo, que aquí se ve bastante desarrollado la capa muscular. Hasta aquí la primera parte de la clase. Vamos a continuar en un segundo grupo, las útero, vagina, genitales externos y glándulas mamarias.